ya con todos, bueno, con un 90% he tenido clase. Yo les voy a hablar de la historia del habitar, pero desde distintas miradas. ¿Sí? No vamos a hablar del orden cronológico en que se da el habitar como tal, sino qué es lo rescatable de cada periodo. ¿Sí? En qué momento realmente empieza a fracturarse ese pensamiento moderno, ¿sí? Ese pensamiento de comunidad. ¿Sí? ¿En qué momento empezó a decaer realmente la calidad del hábitat y qué perspectivas, qué miradas, qué reflexiones debemos tener en cuenta a la hora de hablar de hábitat? ¿Sí? Creo que todos están en un taller, tenemos taller 4, si no estoy mal, hay chicos de taller 4 que es vivienda seriada, unidades seriadas. ¿Sí? Tenemos algunos de taller 5, taller 6 por acá, 5, ¿sí? Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, la relación urbano-espacial o lo urbano-ambiental en la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Taller 2, por acá tenemos algunos, ¿sí? Que es vivienda unifamiliar. Algunos de taller 6, taller 7, taller 8, que ya es un poquito más multifamiliares. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ustedes detrás? Taller 8, que es alta complejidad simbólica todavía. ¿Sí? Entonces vamos a ver, voy a hacer una pequeña cronología de la vivienda, ¿sí? Del hábitat, pero hay que empezar por entender qué es el habitar. ¿Sí? Y para Andrés, ¿qué es habitar? Andrés Hurtado, señor, ¿qué es habitar? Para usted, ¿qué es habitar? Es como la experiencia que se tiene con el espacio. Sí, bueno, es parte de la experiencia. Por acá, ¿quién quiere participar? Por ejemplo, Lina. Es como darle vida a un espacio, como plasmarlo como nosotros en algún espacio. Sí, también los dos tienen algo de razón, y es que habitar es permanecer, es ocupar física y en cierta manera suprasensorial, por decirlo así, el espacio. ¿Sí? Esto está muy ligado a lo que es la vivienda. ¿Sí? Muy ligado a donde ustedes llevan sus actividades cotidianas, como es descansar, socializar. ¿Sí? En cierta manera los servicios vienen muy pegados al habitar. No hay que confundir las dos palabras. Una cosa es la vivienda como elemento físico-espacial que tiene otras connotaciones, y otra cosa es el habitar como actividad. ¿Sí? Entonces voy a empezar hablando fundamentalmente de lo que es en sí, de dónde arrancamos, desde cuándo habitamos el espacio. ¿Sí? Entonces hay una base refutable que dice que hace 12.000 años ya vivíamos, ya ocupábamos un espacio, pero las características de este espacio van a tener una condición inicial, y es que uno no escogía el espacio, dos, no le dábamos un valor estético, un valor adquisitivo del espacio, tres, podíamos cambiar de espacio, porque digamos que la época de las cavernas permitía que el hombre todavía era nómada, ¿sí? Todavía no se quedaba quieto y vivía precisamente en cavernas y en chozas. En el caso latinoamericano vivían en chozas, ¿sí? Entonces, principalmente en comunidad. ¿Sí? Vamos a ver que no es todo comunidad como lo conocemos hoy en día establecido, sino que eran pequeños grupos que se iban moviendo por el mundo, por decirlo así, por la tierra, de acuerdo a las necesidades. Entonces, iniciamos que todo empieza en las cavernas, y aquí hay una frase que es fundamental, y es que si todos vivíamos juntos y dormíamos en la misma cama, ¿en qué momento empezamos a dormir separados? ¿Sí? Y acá empiezan a aparecer de los 12.000 años, hay un primer vestigio de civilización que es mesopotámico. ¿Sí? Mesopotámico como es el primer asentamiento entre dos ríos, que empieza a tener unas características fundamentales, y es que la vivienda era cerrada. O sea, el valor de la luz ahí todavía no era fundamental para el que la habitaba, y ya vivíamos con más gente. Vivíamos organizados, y habían otros elementos como era el sigurat. ¿Sí? Sigurat como un hecho, como un hábitat, pero también como templo.
¿sí? Entonces empieza a ver ese primer vestigio realmente de vivienda, y la vivienda acá no tenía puerta, como ustedes la conocen, sino que se accedía por arriba, ¿sí? Y esto se da por las características topográficas o las características del terreno, ¿sí? ¿Dónde se acentúa Mesopotamia? ¿Dónde creen que se acentúa Mesopotamia? Alguien que quiera, algún país, algún lugar, por acá, Arabia, No. en Arabia, sí, por ahí, ¿qué más? Por acá, Turquía. Turquía, sí, Del Éufrates y el Tigris. la famosa medialuna fértil, sí, también, la península arábiga. pero es que la medialuna fértil coge Siria, Irak, ¿sí? Parte de Turquía, parte de lo que es Arabia Saudita, ¿sí? Y ellos se acentúan, pues, obviamente, en un lugar estratégico y fértil, en medio de dos ríos, como lo acaba de decir el compañero, entre el Tigris y el Éufrates. Y más adelante, voy a ir cronológicamente hablando de manera elemental, va a aparecer la antigua, acá perdón, me devuelvo otro poquito, este diagrama de acá responde a Mesopotamia, y acá ya empezamos a vivir en comunidad. Ya empieza a haber un primer vestigio de vivienda bifamiliar, ¿sí? Con los egipcios, ¿sí? Todos creeríamos que las pirámides que ustedes ven eran vivienda, ¿sí? Pero no, realmente son tumbas. Y esto se va a dar, todo el desarrollo de Egipto se va a dar a través del Nilo. Todo el delta del Nilo en el Cairo, bajando por Luxor, ¿sí? Bajando por, se me va el nombre ahorita, pero todo se va a desarrollar a bordes del Nilo, ¿sí? Entonces, para los que están en urbanismo, también va a tener una influencia el Nilo, y es que va a empezar a aparecer el urbanismo lineal, ¿sí? Todas las decisiones del urbanismo del momento se van a dar, o bueno, todas las decisiones de agricultura se van a dar al borde del Nilo, ¿sí? Y pasando de ahí, vamos a pasar ahora sí a lo que es la antigua Grecia y la Roma como la conocemos, la antigua Roma, ¿sí? En la antigua Grecia vamos a encontrar que los griegos eran un poquito más existencialistas, por decirlo así, y ellos ya podían vivir muchos en una casa que se dividía en muchos espacios, ¿sí? Entonces nacen lo que ustedes conocen como viviendas bifamiliares. Y en la antigua Roma nace el claustro, nace la vivienda como claustro, ¿sí? La primera agrupación de vivienda y el primer vestigio que se va a dar de vivienda productiva se va a dar en Roma, ¿sí? ¿Algunos de ustedes de los talleres superiores han utilizado una tipología de vivienda que se llama vivienda productiva? ¿Ninguna? Pues en este caso, para que se lo lleven, la vivienda productiva es aquella que en sus primeros pisos tiene fácilmente un medio de trabajo para la persona que la vive. Entonces lo vamos a ver acá en Roma y en Grecia, bueno, en Grecia no tanto, en Roma, que las personas artesanas van a tener su puesto de artesanías en el primer piso, su local de artesanías, y en el segundo piso van a habitar, ¿sí? Todo va a pasar por digamos que por esa reflexión para llegar a la Edad Media o a la Edad del Oscurantismo. Y acá la cosa se pone más chévere porque ya existen los primeros vestigios de vivienda multifamiliar y compartida. ¿Conocen el concepto de castillo? ¿Han hablado de castillos medievales o castillo como tal castillo en otras asignaturas? Pues el castillo es en sí una vivienda, ¿sí? Una gran vivienda del feudo, una persona que es poderosa, que la comparte con sus súbditos, o bueno, con sus sirvientes. Entonces, todo va a pasar de que el castillo no se va a dar de una manera horizontal, sino que se va a dar en forma de fortaleza y se va a dar en manera vertical, ¿sí? Todo el castillo, acompañado de las personas que sirven al rey, por decirlo así, van a estar en este caso acompañadas en una fortaleza. En el conjunto cerrado
se va a dar en el castillo. Y eso lleva a hablar de algo bastante curioso, y es que si bien lo compartía, también se compartía el culto a Dios. ¿Sí? Nacen los hermanos templarios, los caballeros templarios, y con ello nace la herejía, la falsa herejía sobre una creencia u otra. Entonces, era normal ver que yo podía matarlos a ustedes en nombre de Dios, porque eran pecadores. ¿Sí? Podía quemarlos en sus casas, porque en sus casas yo veía que sus proyectos eran un acto hereje, y pues afectaban, bueno, en cierta medida implicaba cierta violencia o cierta vulnerabilidad hacia Dios. Y con ello también pues van a quemar una de las bibliotecas más famosas, que nos atrasó no más 200 años de avance tecnológico, civil, médico, cultural y político. ¿Saben cuál es? ¿Quién se le ocurre qué biblioteca famosa quemaron en la Edad Media los templarios o la Santa Inquisición? Por allá, de Alejandría, la famosa iglesia, la biblioteca de Alejandría. Y con ello pues nos atrasaron 200 años, no más. Entonces, continuando, vamos a ver que ese concepto que les venía hablando de la vivienda productiva en el Renacimiento ya era propia. ¿Sí? Antes yo vivía en comunidad. Antes los romanos y bueno, parte de los griegos vivían juntos en lo que ustedes llamarían una vivienda unifamiliar. Acá ya el artesano era independiente. Y esto se da porque en el Renacimiento la iglesia, bueno, el hombre se separa de la iglesia. ¿Sí? Ya el Dios no era el centro de todas las cosas. Ya la iglesia dijo, bueno, pues nos toca ceder porque pues, estamos viendo perdida la guerra, ¿sí? Y pues ya el hombre pasa a ser el centro de todo el pensamiento, lo que llaman teocentrismo renacentista, ¿sí? Y con ello vienen 4 grandes del Renacimiento. ¿Quiénes son? Las tortugas ninja. ¿Sí? Fácilmente, son las tortugas ninja. Leonardo, Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello Bramante y Rafael. Me falta una, me faltan 4. ¿Sí? Y ellos empiezan a independizarse. Ya tienen sus propios talleres y también viven en el taller. Y esa es una idea que se va a llevar Gaudí mucho más adelante con la construcción de la Sagrada Familia. Y es que él finalmente vive en la Sagrada Familia. Entonces, vamos a ver que la vivienda, como ustedes la conocen, no es un espacio con una puerta, una cocina, una habitación, sino que puede ser una iglesia. ¿Sí? Puede ser otra concepción. Entonces, continuando, acá es donde empezamos a hablar un poco desde distintas perspectivas, desde distintas miradas. Entonces, vamos a hablar desde la religión. ¿Alguien reconoce esta imagen de acá? La Torre de Babel. Es la famosa Torre de Babel, ¿sí? Que es parte de lo que es ese idilio religioso, ¿sí? De que todos vivíamos en una gran torre y hablábamos el mismo idioma, y eso terminó en esto. ¿Sí? Esa Torre de Babel se cae y se esparrama, por decirlo así. Y nuestro Babel va a estar en esta parte de acá, ¿cierto? ¿Por qué Babel? ¿O por qué hablar de la Torre de Babel como Latinoamérica o como el planeta? Por una sencilla razón. Todos hablamos español, ¿sí? Pero si yo voy a México y hablo mi español colombiano, se va a malinterpretar allá. Y si yo voy a Chile, bueno, en Chile no hablan español, en Argentina voy a hablar español y ellos me van a malinterpretar o van a interpretar otra idea de lo que es la idea o lo que yo les quiero transmitir, ¿cierto? Entonces, eso mismo va a pasar con el habitar. Todos tenemos una concepción de habitar que en cierta medida hemos venido idealizando, de una idea española, de una idea colonial, de una idea de una revista de Archdaily, ¿sí?
pero realmente no estamos entendiendo hacia dónde vamos. Y eso es lo que yo quiero mostrarles el día de hoy. Entonces, continuando, hay que hablar, bueno, sigo con mi cronología en orden no tan organizado, porque obviamente el gótico, ¿sí? Pero me paso a esto, que es, ¿alguien conoce a la señorita de acá? ¿La reconocen? ¿No? La señorita María Antonieta de Francia. ¿Sí? Es efectivamente todo lo que tiene que ver con el periodo barroco. Y en el periodo barroco se van a dar ciertas disrupciones, por decirlo así, entre lo que es la vivienda del pueblo y lo que es la vivienda para la monarquía, ¿sí? Para el rey. Y es que en Versalles versus lo que era el París de ese momento, o el Francia de ese momento, era una cosa irónica. ¿Sí? De ahí nace lo que ustedes conocen hoy como la Revolución Francesa. ¿Y qué sale de la Revolución Francesa? Los derechos humanos. Los derechos humanos, efectivamente, pero nace de una discusión con esta señorita. ¿Sí? Ella hacía unas fiesticas pequeñitas. ¿Sí? Eso es lo irónico del barroco. El barroco se encargó de llevar todo a otro nivel. ¿Sí? El nivel de suntuosidad, el nivel de ostentosidad, por eso se llama barroco. Barroco en el portugués barroca quiere decir perla irregular o perla fea. Y estaba considerado como un arte de mal gusto, un periodo de mal gusto. ¿Sí? Era como más o menos decir el reggaetón de la época. ¿Sí? Veníamos de una época del Renacimiento donde todo era como neutral, sobrio, simétrico, y acá ya le empezamos a meter adornos. ¿Sí? Y entonces llegaron a tocarle a María Antonieta a la puerta de Versalles. Versalles es una casita de invasión que queda al norte de París, al sur de París. ¿Sí? Pequeñita, es como de unos 3.000 metros cuadrados. ¿Sí? Más o menos como grande, como de aquí a Vigo, más o menos. Solo la casa. ¿Sí? Solo el padre se le golpearon, oiga, su merced, es que el pueblo está muriendo de hambre. Ustedes acá están en una fiesta que llevan días. ¿Qué hacemos? No, pues díganles que coman pastel. O sea, que la pasen bien y sean felices. Tomen agüita. ¿Sí? Y le cayeron a María Antonieta y a Luis, si es Luis VIII, Luis XV, perdón. Les dicen, bueno, ¿cómo bailan ustedes acá con plata y nosotros allá muriendo los leones? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y pues la llevan a la guillotina a la señorita. Para que se den una idea del barroco rápidamente, ¿han escuchado hablar del pequeño trienio de Versalles? Pues resulta que pasa que Versalles, como palacio de Versalles, se cansó de María Antonieta y le hacen una pequeña casita en el jardín de Versalles. ¿Sí? Una casita chiquita, 800 metros cuadrados, en un bosque de 4 kilómetros, para que él hiciera sus fiesticas allá. ¿Sí? Y le cayeron ahí, se la llevan, le cortan la cabeza, y de ahí viene la famosa frase de Anton Gillet. Entonces, ya pasamos de lo que es el barroco, de lo que es hablar de recargar un poquito toda la arquitectura con ornamentos no solo en plata, sino también en oro, que es el periodo del rococó, y llegamos al neoclásico. El neoclásico ya la gente se cansa y va a recuperar toda la herencia grecorromana. Eso sí me imagino que lo habrán visto en la primera clase. Los órdenes griegos lo vieron. ¿Sí? Rescatan un poco esa simpleza y sale la primera idea del modernismo, o una de las fases puristas del modernismo, que es el color blanco. ¿Sí? ¿Qué obras del neoclásico conocen? Sí, está uno famoso, pues, para poder avanzar, es la Casa Blanca. ¿Sí? Digamos que el neoclásico se da en Inglaterra, se da en todo lo que es la Gran Bretaña, hacia el otro lado de la Mancha, y ellos ven que en Europa, pues, los italianos y los españoles están como muy boletas.
¿sí? Entonces dicen, no, vamos a tomar ese ejemplo del barroco y vamos a crear un estilo más elegante y sofisticado que se llama el neoclásico. Y en Tunja, ¿dónde vamos a encontrar neoclásico? ¿Dónde se les ocurre? Plaza Real, pues no es neoclásico de la mata, de la raíz del neoclásico, pero es una traducción más o menos aproximada a lo que es el neoclásico. Neoclásico también vamos a encontrar, han escuchado hablar, hace 35 años hicieron un atentado por ahí cerca, se metieron al frente de ese, el Capitolio Nacional, ¿sí? De Tomás Ritt. Y es que a Tomás Ritt le dan también otras obras importantes como es el Museo Nacional, ¿no? ¿Conocen el Museo Nacional? El Museo Nacional también es del orden del neoclásico, ¿sí? Entonces, voy a continuar y acá empieza un tema y es la perspectiva política, ¿sí? Y acá es donde ya empezamos a tener un vestigio de por qué nace el modernismo, más allá de una idea revolucionaria, fue una idea que surge en dos etapas. Primera Guerra Mundial. ¿Quién es este señor de acá? ¿No han oído hablar en otra clase? Stalin, No, Joseph Stalin es un poquito así como mi bigote, un poquito más grueso, más hecho. Este señor es Franz Ferdinand, o Francisco Fernando, el astrohúngaro. A él lo matan en Serbia, ¿sí? Y a raíz de que mataron a ese señor, se arma la peladera y se arma la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nace de un problema nacionalista alemán. Y vean que no estamos tan lejos de ello, ¿sí? De defender el nacionalismo y la patria de la industria nacional, ¿sí? A través de una idea que nace en el partido nazi, ¿sí? ¿Y cuál era el fundamento del nazismo? Defender la soberanía y devolverle el dinero que los árabes estaban acumulando en Europa. Devolverle todo ese dinero a Alemania, a la gran poderosa Alemania. Y con ello nace una de las ideas más importantes y es la socialdemocracia, ¿sí? La socialdemocracia que termina en esto, el comunismo, ¿sí? Y estos señores de acá van a sufrir muchísimo, por dos razones. Pierden la guerra y les toca pagar la guerra. Entonces es como cuando ustedes los invitan a una fiesta y les toca pagar la fiesta, les toca pagar toda la cuenta. Entonces terminan perdiéndola y con ello nace uno de los símbolos más famosos y es la reconstrucción de Europa. ¿Qué significa la serpiente? El Don Training, eso es un símbolo nacional americano, ¿sí? Digamos que es el más radical de los americanos y como no te metas conmigo, es muy de la descendencia del nazismo, pero visto desde lo que es como tal la esencia americana, el imperialismo americano, ¿sí? Entonces, llegamos a esto. Tenemos una Europa que está fregada, que no quedó nada porque, pues, imagínense que al Monte Orsón le quitaron 1 metro de solo bombazos, ¿sí? Entonces, todo eso va a pasar en lo siguiente, y es que yo tengo una Europa que está dañada, y llega, los únicos que quedaron con dinero de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron? Los gringos, porque ellos no se metieron. Ellos finalmente los incluyeron en el paseo ya porque se estaban saliendo de las manos y porque ya el tema necesitaba solucionarse. Pero realmente parte de Europa no quedó con nada, quedó en la nada. Y nace el Plan Marshall. ¿Sí? Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y del mundo. ¿Sí? Porque el mundo todavía era Europa, un pedacito de Asia. ¿Sí? Nosotros como latinoamericanos estábamos todavía no éramos mundo, ¿sí? Y viene la famosa frase del señor. Bueno, me adelanté un poquito la historia para ahorita devolverme y hablar de la lógica de colombianos bienvenidos al futuro, del señor César Gaviria en el 90. Y esta es la frase más irónica
y con la que puedo entrar a hablar del modernismo, y es que el tipo dice eso, bienvenidos al futuro, y a los 6 meses empieza la hora Gaviria. No sé si han escuchado hablar de la hora Gaviria en algún momento. La hora Gaviria, pues, ¿cuántos de ustedes están muy jóvenes? Yo también, porque pues, tendría un año. ¿Sí? Es que se adelantaba el reloj 1 hora y a partir de ahí quitaban la luz. A las 7 de la noche se iba la luz, cortaban la luz hasta las 6 de la mañana del otro día, todos los días. Entonces, bienvenidos al futuro cuando realmente la reserva de energía del país no da abasto y tocó quitar la luz. Y es decir, ahorita ya a esta hora pues ya nos cortan la luz y chao. Su velita y su linterna y para la casa. Entonces, con ello nace la idea del modernismo. ¿Sí? De ese afán de en cierta medida reconstruir Europa en una manera rápida. ¿Y quiénes están ahí? ¿A quiénes reconocen? Al señor Charles Edward Jenner Dries. ¿Cuál es? ¿Este de acá o este de acá? Si saben quién es Charles Edward Jenner Dries, ¿no? De Corbusier. Entonces de Corbusier viene por acá. ¿Este señor quién es? Este de acá. ¿Quién se les ocurre? Que es muy parecido a Le Corbusier. Además que es de los mismos consumidores de gafas de Le Corbusier. El señor Philip Johnson. ¿Sí? Y este señor va a traer una idea, en cierta medida revolucionaria, a lo que es el territorio norteamericano. Es parte de lo que es el modernismo, la imagen del modernismo norteamericano. Este señor de acá, este de acá, no sé si es el Lutero. Sí. Este de acá que está fumando un puro que no parece puro. El señor Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe. ¿Sí? ¿Qué obras famosas conocen de él? ¿Qué se les ocurre? Sí, el pabellón alemán y la feria de España. ¿Sí? La Pansburg. Sí. Bueno, lo vamos a ver en complejidad. Este de acá, ¿quién es? No pusieron atención en la clase de teoría 5. El señor Louis Holman. Y con él nace una de las escuelas más interesantes y es parte modernista y parte Art Nouveau. ¿Qué escuela es? ¿Qué escuela se les ocurre? No, la escuela de Chicago. ¿Sí? Y con él nace uno de los, digamos que los inventos que se van a poner de moda, y es el elevador residencial. ¿Sí? El elevador que ustedes ven en los edificios, él lo va, en cierta medida, a mejorar para crear parte de lo que es vivienda de altura. Ahora lo vamos a subir de nivel. ¿Este señor quién es? Este viejito ahí como con un corbatín. Ese está fácil. El señor ¿Walter qué? Gropius. El señor Walter Gropius que va a crear la Bauhaus. Entonces estamos hablando ya que tenemos profesores de alta alcurnia en la Bauhaus. ¿Han escuchado hablar del señor Vasily Kandinsky? Profesor de la Bauhaus, y él va a traer un movimiento que se llama ¿cómo se llama el movimiento de Vasily Kandinsky? ¿El expresionismo? No. Será el deconstructivismo ruso. Y con él va a llegar otro amigo. Es todo lo contrario a Vasily Kandinsky. ¿Han escuchado hablar del señor Pierre Mondrian? Con la antagonía, y es el constructivismo holandés. ¿Sí? Y ellos van a tener una exploración
a la idea, de la idea tradicional a lo moderno, sin transgredirlo. Es decir, yo traje lo que es el pensamiento catalán y las costumbres catalanas a una arquitectura que en su momento fue high definition, ¿sí? Fue de alta alcurnia. Entonces vamos a ver que con ello nace el modernismo, ¿sí? Y con ello nace lo que es la vivienda rápida, vivienda agrupada, es decir, el edificio como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Vivienda en altura, y aquí pues en cierta medida nace la famosa frase, la forma sigue la función, ¿sí? Ya empezamos a hablar de la función como un hecho netamente esperanzador hacia la ciencia y hacia las ciencias sociales de lo que era la vivienda. ¿Sí? ¿Conocen estos dos proyectos? La unidad de habitación, el doctor Luciano Marsella, y este de acá, ese les puede servir para taller 5, taller 6, taller 8, famoso Hábitat 67. Eso es de Lucio Costa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pero bueno, esto les puede servir como referentes. Y aquí es cuando empezó el problema. Empezó lo chévere del hábitat y los problemas del hábitat. Y vamos a empezar a hablar de lo que es otras perspectivas. ¿Sí? Vamos a tomar que ustedes realmente están copiando lo que sus profesores de taller dicen. ¿Sí? Inconscientemente, aunque ustedes se nieguen a hacerlo, finalmente lo están haciendo. Y vamos a ver, les voy a dar algunas claves para que empecemos a reflexionar lo que estamos haciendo en el taller desde muchas perspectivas. Entonces voy a empezar con algo que es irrisorio. Los conocen, ya yo creo que como a los de octavo ya les sabe a cacho los ODS, ¿sí? Y desde acá empezamos hablando del fin de la pobreza y del hambre cero, y de la innovación y de la industria. Pregunta general para todos ustedes: ¿en qué están innovando? ¿Sí? ¿En qué estarían innovando? ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? ¿Cuál sería el aporte de ustedes a la arquitectura o a la futura arquitectura que ustedes van a desempeñar? ¿Sí? Y ahí es donde se pone peliaguda la cosa. Y vamos a ver, lo van a tomar desde distintas perspectivas, desde la salud, desde la perspectiva de género también, ¿sí? Desde el clima incluso, porque acá en los ODS me dicen acción por el clima. Acción por el clima. ¿Cuántos años llevamos con la vía Pajarito Yopal dañada? O bueno, una muy fácil, Villavicencio, Bogotá. ¿Cuánto lleva inundándose en las quintas? ¿Sí? Entonces la acción por el clima, vamos a ver que no va a ser tan así. La paz y la justicia y el agua limpia y todo eso, pues va a repercutir, pero vamos a tomarlo desde distintas perspectivas. Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva social. Y la perspectiva social del modernismo me trae la idea que es el edificio en altura. Entre más alto, más chévere. Entre más alejado, más chévere. Y eso se va a presentar para esto. ¿Cierto? La brecha social que todavía no hemos podido romper se va a ver reflejada en sus proyectos de taller. ¿Sí? Yo busco un terreno que no tenga muchas afectaciones, que no tenga mucho por desarrollar, y en cierta medida estoy tapando la pobreza. ¿Sí? No voy tan lejos, vamos a Qatar o vamos a Brasil. En Brasil, cuando fue el mundial, ahorita que va a empezar el mundial, lo que hicieron fue, donde pasa el bus de las elecciones, que salen de los hoteles, colocaron unas barras de 6 metros. ¿Sí? Y por acá pasaba el bus. Y esto era una barra. ¿Sí? ¿En qué momento empezamos a segregar? Inconscientemente de la arquitectura, porque ese también es un problema de nosotros. La acción social que todavía no hemos podido hacer, y eso es un llamado también a ustedes,
la acción social, no se ve reflejado en algo político, ¿sí? Sino en algo que realmente ayude a la sociedad. Y no estoy diciendo que ustedes vayan y construyan desde su filantropía 1000 casas y se las regalen a los pobres, sino que pequeñas obras, pequeñas asesorías van a servir, ¿sí? Van a servir de pronto para mejorar esta brecha que es muy marcada. ¿Sí? ¿Reconocen esto? Y arriba coloqué una frase. Esa frase es de una serie que se llama Años Maravillosos, The Wonderful Years. ¿Sí? Los años maravillosos. El chico iniciaba la serie diciendo: yo vivo en un suburbio de muchas casas, donde la única diferencia entre la casa de mi vecino y la mía es el color del carro. ¿Sí? Y acá vienen los problemas. La identidad como identidad del ser humano, ¿sí? Y la dignidad. La dignidad en esto. Bueno, este es uno de los ejemplos. El sello político. Este es un voto cautivo. Y ustedes van a ver dónde queda este proyecto. Una ciudad, por allá atrás. ¿Dónde se les ocurre que es? ¿Dónde? No, arriesguese. En Tunja, es en Tunja, sí, es en Tunja. ¿Sí? ¿Y este de acá? En Tunja, no, otra ciudad. Una ciudad por allá. Cualquiera. En Bogotá, ustedes es en Bogotá. Porque es que esto lo convirtieron en un sello. ¿Sí? Y van por todo el país colocando ese sello. Acá se llama Ciudad de la Sol de Oriente, se llama Estancia El Roble, se llama Vivienda Alejandro Fúnebre, ¿sí? Etc. ¿Sí? Y esto es algo que realmente no es arquitectura, porque está despreciando al ser humano. ¿Por qué razón? Porque de acá nace el famoso mal nombre de la vivienda de interés social, el BIS, ¿cierto? ¿Y por qué está mal nombrado, por qué está mal dicho vivienda de interés social? Porque es que interés social tienen todos ustedes por la vivienda. Ustedes cuando grandes querrán tener un apartamento o una casa, ¿sí? Ustedes son parte de la sociedad, el interés social es eso, ¿sí? Y acá en la vivienda de interés prioritario, el VIP, ¿sí? Lo estamos ocultando por allá atrás, ¿sí? Estos dos proyectos, ¿será que se parecen o no se parecen? Son exactamente iguales, porque ahí nace el famoso gesto patético, ridículo del gobierno, ¿sí? Que sale haciendo una casita y hemos regalado 1 millón de viviendas a las personas más desfavorecidas, pero ahí no le están regalando nada a nadie. ¿Sí? Uno, eso, y dos, le están dando problemas a la persona. ¿Sí? Este primer proyecto es acá en Tunja, ¿sí? Y este proyecto es en Cartagena. Y entonces la identidad y el rol de ustedes como arquitectos, ¿dónde quedan? Si yo puedo coger al maestro Jeremías y le puedo decir: no, estos son los planos que se utilizaban en Tunja, aplane el terreno y bote edificios ahí. Entonces, vean que ustedes también tienen una responsabilidad desde lo que aprenden en el taller frente a lo que van a trabajar. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hablar un poquito de un tema que es en cierta medida espinoso, pero que también es interesante, y es la perspectiva de género. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el hombre. Y para eso me va a ayudar una chica, me va a ayudar Ángel. ¿Sí? Mirada crítica del pensamiento masculino. El hombre como categorización universal siempre se ha demostrado una absoluta fuerza. El hombre es el que manda, el hombre es el que aporta económicamente en el hogar, el hombre es el que en cierta medida debe tener todo a su disposición. Entonces, esto está muy acompañado con algo que ustedes pueden identificar en el rol social, ¿cierto? El hombre como hombre es el responsable de trabajar, el hombre como hombre es el responsable de llevar el pan a su casa, ¿sí? El hombre como hombre va a defender, ¿sí? Y así como va a defender y como va a aportar,
esperando cambio, ¿cierto? Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y desde la mirada, de la perspectiva femenina, del pensamiento femenino, y para eso me va a ayudar Andrés. La mujer, por el contrario, es la persona encargada de las labores domésticas, del cuidado de los hijos, de mantener el hogar organizado y reluciente. Es la persona sumisa del hogar, no tiene permiso de opinar, de sentir o de expresar. Entonces acá hay un tema muy importante, y es que la mujer, como es la persona que sabe con los niños, como es la persona que sabe cocinar, como es la persona que ella solo va a disponer, ¿sí? Ella no va a proponer, va a disponer. Y con ello llevo a hablar un poquito de las transgresiones que tenemos nosotros desde las distintas perspectivas hacia la misma mujer, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la violencia epistémica. Y para eso me va a ayudar un compañero de atrás, el chico de Reebok. Violencia epistémica. La noción de violencia epistémica se refiere a las distintas maneras en que la violencia es ejercida en relación con la producción, circulación y reconocimiento del conocimiento. Entonces, como mujer, siempre va a tener esa disminución social, de que como es mujer y es frágil, no va a tener una voz y voto en la sociedad fuerte, ¿sí? Y lo vamos a ver durante toda la historia, hasta nuestros días, en el rol que ustedes tienen como mujeres. Y acá es donde empieza a intervenir un poquito la situación, la discusión, y es que entre ustedes también se dan duro. Ustedes como mujeres, entre mujeres se dan bastante fuerte. Y vamos a ver qué va a pasar esto, ¿sí? 10 reglas para mantener a una mujer, a su marido feliz. Entonces viene un poquito el tema de los pequeños regalos, los pequeños el te quiero, te aporro, ¿sí? Y eso me lleva a hablar de lo que es la marginalidad como tal. Y para eso me va a ayudar Paula. Marginar los conocimientos de las mujeres en la gestión, diseño y producción del arte, validando únicamente los conocimientos generados en espacios académicos, hegemónicos y ámbitos profesionales, reproduciendo el racismo y la colonialidad. Lo que hemos venido hablando, ¿sí? Es que yo soy arquitecto y soy famoso, ¿sí? Ustedes son profesionales, ¿sí? Pero yo voy a diseñar esto. Y este es el primer espacio de la vivienda que es transgresor, que es totalmente transgresor del machismo y del feminismo en todo su esplendor, ¿sí? Yo como ser humano, como hombre, le estoy dotando de un espacio que tiene una air fryer, tiene un horno, tiene una nevecón gigante, tiene la batidora, tiene... ¿Qué más se utiliza en la cocina? La licuadora para hacer trapés, la estufa a gas con 6 puestos, pero entre comillas, un lavatrastes eléctrico, pero entre comillas les estoy diciendo, usted va a tener que utilizar, la obligación de usted como mujer va a ser utilizar ese espacio para alimentar a un niño, ¿sí? Entonces fíjense que hay pequeños mensajes subliminales en lo que ustedes también diseñan como mujeres, porque en cierta medida el diseño es un acto inconsciente de una realidad apropiada, por decirlo así, una realidad ideal del ser humano, ¿sí? Entonces uno empieza a diseñar la isla, empieza a diseñar la cocina, porque en cierta medida saben que la van a utilizar, ¿sí? Y eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta. ¿Hasta qué punto ustedes son obligadas a utilizar ese espacio? Es algo que yo les estoy imponiendo, ¿sí? Como ser humano, como hombre, bueno, como mujer también. Están idealizando también, romantizando un poco lo que se llama la esclavitud, ¿sí? Entonces tener en cuenta estos espacios para hablarse, bueno, tener una reacción, no desde el feminismo salvaje y ahorita
salen y queman toda la universidad porque es una universidad de curas y todo eso, ¿sí? Sino de una idea más acertada, y para eso me ayuda el compañero del Boca Juniors. Apropiarse de los conocimientos multidimensionales, constructivos, medicinales, productivos, textiles, rituales, etc., producidos por las mujeres, ejerciendo extractivismo epistémico. Acá hay una idea muy interesante, y es que ustedes como mujeres tienen saberes ancestrales, que el hombre se ha apropiado, que ha robado para hacerse los propios, ¿sí? Entonces, tener eso muy en cuenta va a ser fundamental. Y este es famoso, ahorita está de moda el ghosting, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Y es en cierta medida lo que me va a ayudar a leer Paula. Invisibilizar el conocimiento, oficio y tiempo dedicado a todas las mujeres que participan en la producción del hábitat, empleado como herramienta la autoría y el reconocimiento individual. Entonces, ustedes tienen un proyecto gigante, ustedes diseñaron, dedicaron tiempo, pero el que sale en los papeles es un hombre. Puede ser el arquitecto, puede ser el profesor de taller, ¿sí? Porque el título del taller, el subtítulo es el profesor de taller, ¿cierto? Vivienda sellada by Fernando Gutiérrez, ¿sí? Tener en cuenta eso. Acá hay algo también importante y es la violencia ambiental. Y para eso me va a ayudar el compañero que se está quedando dormido. ¿Ya se lo durmió? Compañero. No, entonces me va a ayudar el compañero de la que es que tú entregas, está habitando el espacio. Se denomina violencia medioambiental contra las mujeres a toda acción o omisión que al dañar el medio ambiente impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres, perjudicando su calidad de vida, su integridad, su salud, su economía, su trabajo, su patrimonio, su identidad cultural y es ocasionada por la persona. Entonces acá es más o menos lo que hemos hablado en un principio, y eso pasa en la arquitectura. Y es, como yo soy el que traigo plata a esta casa, yo soy el que más traigo, su salario viene para mí. Y yo le controlo y le administro su salario. ¿Sí? Creo que lo han visto en algún momento. ¿Sí? Que llega un punto en que el mismo hábitat se empieza a restringir. ¿Sí? Yo le controlo a usted el champú, le controlo el papel higiénico, le controlo lo que usted hace dentro de la vivienda. Y cuestiono algo que es fundamental, es el derecho a la libre expresión. Es que usted pasa todo el tiempo en la sala, pegada en ese computador, y ¿sí? Eso es importante. Y acá hay una de las imágenes más famosas de lo que es el rol de género. El hombre como hombre predominante y la chica en su labor de tener el plan, puede que sea ella la gestora de ese proyecto. ¿Sí? Y esa es una cosa, un llamado muy importante, es ver que ustedes se apropien realmente del proyecto arquitectónico. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en parte se puede mezclar y se puede entender desde la arquitectura, y para eso me va a ayudar Natalia. ¿Cómo se ejerce la violencia ambiental y epistémica desde la arquitectura? Un claro ejemplo son los prototipos de vivienda de autor que causan daño ambiental e imponen formas de habitar homogéneas y prediseñadas a las mujeres, visualizándolas como objetos de intervención sin capacidades para aportar conocimientos. Entonces, lo que hablábamos de la cocina, hablábamos del destierro, ¿no? Entonces, la mujer realmente, en su capacidad limitada, comillas, estoy hablando desde la ironía, solo va a ir de compras y solo va a comprar maquillaje, y pues, por lo tanto necesita un espacio para poner todo ese maquillaje, y necesita una cocina para que nos cocine a nosotros, ¿cierto? Y eso pues es una idea que hay que en cierta medida reflexionar, ¿sí? ¿En qué momento yo como mujer dejo que eso pase? ¿Sí?
Cuando pues, el famoso ghosting, que está de moda ahorita, empieza a aparecer, ¿sí? No, usted no vale que usted presta que yo le construya el espacio, ¿sí? Entonces más bien téngame la ropa limpia, porque también hay un espacio que se llama la lavadora del cuarto de lavados, que debe tener dos objetos, una secadora y una lavadora, y con esa lavadora tiene una plancha vertical. ¿Y quién utiliza eso? ¿O cuál sería la condición? Yo como hombre le regalo a Paula un cuarto de lavado con una torre en donde ella incluso se puede meter y girar por horas y horas ahí, ¿sí? Y una plancha vertical de $1.000.000 de pesos, pero la estoy condenando a algo que viene de la misma violencia, ¿sí? Que es, usted me va a lavar la ropa a mí y me la va a planchar, ¿sí? Y es su obligación, ¿sí? Entonces, acá yo creo que este es fundamental y creo que algunos en algún momento lo han vivido, ¿sí? La famosa violencia económica, y para eso me va a ayudar Ana María. Hola, Ana María. Todas aquellas acciones como misiones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres donde el dinero es instalado como medio para quebrantar y vulnerar sus derechos. Por ejemplo, se ejerce violencia económica y restringir la satisfacción de necesidades básicas tales como comer, vestirse, realizar actividades recreativas, vivienda digna, acceso al servicio de la salud, etc. Entonces acá sí hay algo que ustedes han vivido. Y es cuando empiezan a restringir que no le doy plata, o bueno, lo que usted se gane me lo cojo y lo administro yo, porque soy la cabeza de la familia. Y con ello no, es que no le voy a comprar, no voy a comprar formas o no voy a buscar la solución de cómo mantener limpia la casa, sino que le voy a dotar a usted una escoba económica, un par de guantes, ¿sí? Y yo le administro su dinero. Y eso pues también es parte de lo que se ve en la vivienda, ¿sí? La forma en la que ustedes piensan es igual de valiosa a lo que es en sí la misma vivienda. Y eso es una reflexión que no quiero que lo lleven aquí, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la violencia institucional y estamos en una institución. Y para eso me va a ayudar Haider. ¿Cuál es el inconveniente que no veo? Pues acérquese. Se denomina violencia institucional a los actos como misiones de los servicios públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin libertad, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia y la cita bibliográfica. Entonces acá estamos hacia el famoso bullying, ¿sí? Bullying desde los saberes institucionales, desde lo que yo sé como hombre, ¿sí? Versus lo que no sabe la compañera, ¿sí? Versus lo que no sabe la mujer, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado en esto. El ideal americano de prosperidad. ¿Reconocen esa imagen? El famoso sugar daddy, ¿sí? En que usted no hable, usted solo manténgame contento y no se preocupe por más, ¿sí? Y eso es parte de la violencia, porque es que este tipo es el que va a proveer la forma de violencia directa en la vivienda, ¿sí? Y en cierta medida se va a dar desde los proyectos impositivos. Entonces, vamos a entrar a hablar de lo que es la perspectiva de la covecindad, ¿sí? De lo que conlleva vivir con demás personas en un mismo sitio, ¿sí? Lo que ustedes conocen como edificios, ¿sí? A la hora de pensar un edificio, la covecindad pasa lo siguiente, y es que tenemos el ideal, ¿sí? La idealización de lo que es vivir en un conjunto, de lo que es vivir en comunidad.
Las famosas ciudades verticales, que están de moda también. ¿Han hablado de esto en algún momento en el taller? ¿Sí? De que yo vivo encima de otra persona, por debajo de otra persona. Y va a pasar esto. El señor el señor Rodríguez Salmona lo va a entender, ¿sí? Desde un ideal, pero también va a fracasar en el principio de la seguridad. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad? Y acá me salgo de Rogelio Salmona a un señor que se llama Kevin Lynch. ¿Han escuchado hablar de Kevin Lynch? El señor de la imagen de la ciudad, el urbanismo. Y el señor habla de un postulado que va a servir para los proyectos de talleres. ¿Qué es la percepción de seguridad? ¿Qué es la seguridad? La seguridad quizá puede ser tener muchas cámaras, o la seguridad quizá puede ser tener muchas personas en el lugar, o incluso tener mucha luz. ¿Sí? Acá es donde va a empezar a fallar desde la covecindad, desde el cohousing, el señor Rogelio Zamora. Y es que este proyecto, la idea es que todos estos parques interiores, esto es la Nueva Santa Fe, fueran de uso público, de dominio público, de esa interacción entre lo máximo público y lo mínimo privado. Y finalmente le colocan aquí una reja y un candado. Y esa es otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es la percepción de seguridad? ¿Qué se les ocurre que puede ser la seguridad en sus proyectos? Poner un tipo armado, ¿sí? Dándole vueltas al proyecto, poner una reja eléctrica y negarle el paisaje a... ¿Sí? Eso es una pregunta que quiero que la lleven al taller. ¿Qué es la percepción de seguridad en mi proyecto arquitectónico? ¿Será que sí es seguro mi proyecto? ¿Será que me siento tranquilo así el proyecto se geste como un hijo mío? Porque todos tienen ese amor de padre, de madre, por los proyectos que están haciendo ahorita y que van a presentar. ¿Cuándo los presentan? 28, 29 y 3, 4 y 5. Y todos tienen ese miedo de poder analizar y darle una reflexión a la seguridad de mi propio proyecto. Es que mi proyecto, yo lo veo con esos ojos enamorados, de que porque es mi proyecto, ¿sí? No va a tener defectos. Y puede que este sea un defecto, la famosa seguridad. Y hablando de la covecindad, hay que hablar de los verdaderos actores del conflicto. ¿Sí? ¿Qué conlleva no reflexionar esto? ¿Sí? ¿Qué conlleva vivir en un quinto piso de los edificios que vimos anteriormente y que arriba viva el dicho del Santa Fe o del Nacional, ¿sí? Del Boca Juniors, ¿sí? Que ponen el himno del Nacional, ¿sí? Y ponen los cánticos del Boca Juniors, y abajo tengo el costeño que tiene un pico que se aloca y empieza a chupar ron desde las 3 de la tarde hasta el otro día. Y tengo también la esposa que, bueno, el marido que le da a la mujer, le pega a la mujer, ¿sí? Y tengo la pareja amorosa porque también tengo en mi vecino, tengo 4 vecinos, 5 vecinos, el de arriba, el de abajo, el de al lado, del otro lado, ¿sí? Que uno sabe cuál es la tuerca que le hace falta a la cama de ese apartamento, ¿sí? Y tengo al bebé recién nacido que es un acto de amor, ¿sí? Pero a las 3 de la mañana el tipo pide que lo alimente, ¿sí? Y yo vengo de trabajar 8 o 12 horas y espero descansar. Y acá es donde empezamos a ver que el problema de la arquitectura que ustedes hacen no refleja la cantidad de viviendas. Pueden ser, ¿han visto proyectos que se llaman alta densidad? Que son 250 viviendas por hectárea o 40 unidades para los chicos del taller 4. ¿Sí? Eso se ve reflejado en esto. El que no entiende esto realmente está fracasando y va a vivir o va a hacer arquitectura de muy baja calidad, así ustedes se nieguen a eso. Desde la perspectiva de la salud, y eso me lleva, de todo este conjunto de actores del conflicto, me lleva a hablar de esto. ¿Qué ven ahí? Contaminación.
contaminación visual. Yo creo que alcanzamos por tiempo a ver un pedacito de la película, ¿sí? O lo corto ahí. Alcanzamos a ver un pedazo de lo que traía. El auditorio es suyo, ustedes ponen. ¿Sí? Veámosla, pero vamos a ver en cierta medida es una película de culto, ¿sí? Que permite entender esa reflexión que hemos hablado, hasta qué punto la arquitectura famosa puede dar esa flexibilidad para que los demás puedan en cierta medida convivir, ¿sí? Y la película que traigo pues, es bastante interesante, es curiosa para el caso que vamos a hablar. Entonces, por tiempo siempre alcanzamos, claro, aprovechamos. Entonces, ya le tomaron foto, igual les voy a habilitar el campus virtual para que lo tengan presente y puedan desarrollar. ¿Listo? Entonces, 12 minutitos.